Un cordial saludo, bienvenidos al conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores, que han sido bastantes, de verdad que sí, gracias. Y a nuestra comunidad también les doy las gracias por los aportes, las dudas, las preguntas y sus historias de vida. Les doy muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Este es el último tema que vamos a tomar durante este mes de julio y es el drum screen emocional en las personas con trastorno límite de personalidad, cuando la mente se alimenta de contenido negativo, afectando tanto a las amistades, pero también hay un drop scrolling que es hacia sí mismos, cuando no tienen ese contacto social, pero tienen el contacto de las redes sociales. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué las personas con trastorno límite de personalidad ven tanto contenido negativo en las redes sociales. Es como si hubiera un logaritmo donde constantemente estuvieran mostrando situaciones negativas. En este caso, vamos a hablar primero de lo que son las amistades, luego hablo de cuando la persona con trastorno límite de personalidad no tiene vida social, sino solamente las redes sociales, pero por ahora vamos a hablar de lo que son las amistades. Hay que partir de que su mente quedó alterada en el momento del trauma y quedó con su sistema límbico encendido en supervivencia. Entonces, ¿por qué las personas con trastorno límite de personalidad buscan cuando se detona cualquier situación, por ejemplo, de que cambió su amiga o su amigo, cambió el tono de voz, o que hizo un gesto y que ese gesto inmediatamente también los detonó a la persona con trastorno límite de personalidad, o que no le dio like a su red social o a sus redes sociales, o que la dejó o lo dejó esperando alguna respuesta que necesitaba ya para allá, porque las personas con trastorno límite de personalidad necesitan, cuando están detonadas o ansiosas, necesitan constantemente que les den respuestas. ¿Qué pasa con ellos? Todos estos gestos, tanto corporales o faciales, o el tono de voz, todo esto los puede detonar. Y los detona en que algo está pasando y algo está sucediendo y me van a abandonar o ya me han abandonado. Y ahí empieza entonces la búsqueda en todas las redes sociales. Y esa búsqueda es como una búsqueda detectivesca digital, donde coge todas las redes de su amiga o de su amigo y a buscar obsesivamente, a revisar obsesivamente las historias de Instagram, por ejemplo, a analizar cada foto, a buscar señales de que sí es verdad, de que yo lo que estoy pensando sí es que me están abandonando, y a buscar todo que sea en función de esa evidencia, de esa parte de revisar y seguir obsesivamente buscando evidencias de que esta persona sí me está abandonando. Entonces empiezan a ver que en sus redes de su amiga o de su amigo están con otras amistades, están en una rumba, o están en un teatro, o están en cine, o están en una librería comprando, ¿sí? O están en un lugar X con estas otras personas, e inmediatamente para estas personas con trastorno límite de personalidad es real. Además, es real lo que ellos vieron
en el tono de voz, en el gesto corporal, en el microgesto facial, en el tono de voz, en el que por eso es que no me ha contestado en el WhatsApp, por eso es que no volvió a salir conmigo, o por eso es que no me volvió a llamar, o por eso es que no me volvió a invitar, o porque... Entonces, para ellos eso es una realidad. Para las personas con trastorno límite de personalidad es una realidad. Y buscar y buscar y buscar y seguir buscando. Y en esa ansiedad de buscar y buscar y buscar, empiezan a mirar como cosas más y más y más evidencias que ellos interpretan cada vez más catastrófico, más negativo, más negativo, más negativo en esas redes sociales. Y si sale, por ejemplo, un like en una de las redes que está buscando de otra persona, a esta sí le da like. O sea que para ella, la persona con trastorno límite de personalidad, es una evidencia. No leen, créanme que no leen no logran leer. No es que no quieran leer. Es que no logran leer todo el contexto de lo que está mirando, ni lo que se está hablando, ni el diálogo que hay en esas redes de su amistad, sino que simplemente todo lo toman literal. O sea, sí, me está dejando, me cambió por fulana, me cambió por perana, me cambió por el grupo de tal, absolutamente todo va en función de abandono, pero... ¿qué pasa entonces cuando ya buscando esas evidencias, buscando esas interacciones entre ellos, llega la confrontación? Y empieza entonces a tener una discusión sin que la otra persona entienda mucho de lo que está pasando en la mente de la persona con trastorno límite de personalidad. Y son acusaciones y acusaciones y la otra persona ni siquiera entiende, ni siquiera tiene la capacidad de entrar en el mundo de su amiga o su amigo que tiene trastorno límite de personalidad, sino que simplemente todo lo que, y las acusaciones y las confrontaciones, no tiene una coherencia, no hay una coherencia, una secuencia, porque no hay hechos, solamente hay emociones. Entonces esas emociones se van acumulando y detonan, y cuando detonan terminan muchas veces con una buena amistad, terminan con una buena relación, porque lo que hace la persona con trastorno límite de personalidad es inmediatamente alejarse. Cuando hablan, cuando se expresan, ¿ya? Pero hay personas que no necesitan esa interacción, sino que son ellos mismos se hablan, ellos mismos juzgan, ellos mismos determinan y se alejan de esa persona y no quieren volver a saber absolutamente nada de la amistad con quien antes habían compartido viajes, rutinas, gimnasio, belleza, compras. No quieren volver a saber absolutamente nada porque me abandonó. ¿Qué pasa? Me preguntan en mi consulta, constantemente me preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué no me escribe? Yo ya le escribo y le escribo y le escribo, pero no hay respuesta. Aún más, me bloqueó. Sí. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad no hace secuencias, no hace procesos, no hace el paso a paso. Todo lo toman literal. Por eso buscan en las redes sociales evidencias, pero las evidencias son subjetivas. ¿De quién? De la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué le diste tantos likes y a mí nunca me diste like? Saqué algo y no me prestaste atención. Te escribí un WhatsApp y me viniste a contestar 2 o 3 días. No hay ninguna explicación, porque muchas veces puede la persona, su amiga puede estar en una dificultad, puede estar con una enfermedad, o que alguien se enfermó y que tuvo que prestarle atención. No hay para la persona con trastorno límite de personalidad,
No hay ninguna excusa válida porque ya la persona con trastorno límite de personalidad tomó su posición. Y la posición es: me abandonó, abandono. Me voy. No quiero escuchar sus palabras, no quiero saber que me diga que me va a abandonar, que es que ya no le interesa mi amistad, que ya no le interesa salir a hacer ciertas actividades conmigo. Entonces inmediatamente se va. Muchas veces se va en silencio. Otras veces es que toman inmediatamente todas esas evidencias y viene todo ese ciclo de confrontación. Y ese ciclo de confrontación, empezar a sacar cosas del pasado, de esa relación de amistad, y que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad tampoco lo entiende, porque la persona que no tiene trastorno límite de personalidad no vive en el pasado, está en el presente. Está en el presente, y en el presente no ve absolutamente nada de lo que ella, la persona con trastorno límite de personalidad, está mencionando como algo, como un hecho real, como un hecho real. Entonces ahí se rompe una amistad y se aleja la persona con trastorno límite de personalidad, o muchas veces, dependiendo de la confrontación, la amistad que no tiene trastorno límite de personalidad se aleja porque observa que es demasiadamente conflictiva la persona, no entiende razones, todo son juicios, es negativo más negativo, recolecta evidencias que no son reales y simplemente los asume como real. Entonces la otra persona también se puede alejar sin necesidad de tomar más momentos de explicación. Hay otra persona que también utiliza el doom scrolling, y es cuando la persona no tiene vida social real. Cuando no tiene vida social real. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mente, en búsqueda de tener esa conexión con algo que sea real, algo con que ellos puedan tener esa conexión emocional, entonces van a las redes sociales y buscan, en esas redes sociales van a buscar contenido negativo, totalmente negativo, y empiezan a tener interacciones con estas personas o con los videos de estas personas. La gran mayoría, no todos, algunas personas con trastorno límite de personalidad, por eso terminan en el 16, es que se dice posar desnudos, posar desnudos, mandar sus partes más íntimas, pero solamente buscando esa conexión que no se tiene con las interacciones sociales. Las interacciones sociales no tienen CH, no tienen calor humano. Pero estas personas que son tan solitarias, que no tienen relaciones sociales, buscan esa interacción con calor humano. Pero, ¿qué pasa? Que empiezan con una tormenta de buscarse y de sentirse con esa conexión de esas redes, y que se empiezan a identificar. ¿Cómo se empiezan a identificar? Que como son noticias caóticas, son relaciones caóticas, son estados emocionales caóticos, entonces ellos ahí se identifican. Ahí está mi amiguis. Entonces por eso es que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, sobre todo en mi consultorio, se le pregunta: bueno, cuénteme, ¿y cuántas, qué relaciones, qué interacción social tienes tú? Ay, sí, vea, y empiezan a mencionarme la cantidad de redes sociales que tienen, de verdad. Y entonces interactúo con tantas personas, interactúo con estos no sé quién, y si están buscando romance, entonces van y buscan el romance de las mujeres, buscan romance de los hombres, y empiezan a tener todo esa interacción que no es real, pero que para las personas con trastorno límite de personalidad sí son reales.
Entonces, ¿qué pasa ahí en su mundo? En su mundo que es de caos o caótico, pero también es muy doloroso, que allí encuentra esa perfecta interacción entre el dolor y la forma caótica. Entonces, ahí ahí empiezan a hablarme de que hay empatía y que ellos tienen compasión, de que vea, por ejemplo, que hubo un desastre aquí, que hubo un desastre allá, y pobrecitos aquí, pobrecitos allá, y empiezan ellos a decir que sí tienen compasión, pero que también tienen empatía. Pero estamos hablando de que eso no es real, no es real. Entonces es otra forma que ellos buscan, porque ¿qué pasa? Estamos primero que todo en el mundo de las relaciones sociales. El planeta Tierra es el mundo de las relaciones sociales. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? Es que nuestro cerebro definitivamente es social. Va y siempre es en busca de esa interacción social. Es tan sencillo. Nosotros no podemos venir, si quisiéramos traer al mundo un ser humano, no podemos traerlo por medio de algo vaporoso. No, tiene que ser de algo tan tangible como un hombre y una mujer, ¿cierto? Tan tangible como un hombre y una mujer. ¿Qué pasa? Que eso tiene que ver muchísimo con que es necesario, o sea, esas interacciones sociales. Es fundamental las interacciones sociales. Pero para ellos que sienten miedo a partir del trauma, sienten miedo, sienten desconfianza, no confían en las personas o en las personas humanas. ¿Por qué? Porque muy pequeño pues le generaron un trauma. Entonces ahí viene una solución y que se ha acrecentado muchísimo a partir de la pandemia y que ahora con la IA está mucho más. Entonces ahí ellos compensan sus miedos sociales, sus fobias sociales, a interactuar virtualmente y a tener la creencia que esa relación sí es real, que esa relación sí es la satisfactoria, esa relación es la que se necesita para poder estar feliz o saber que tengo una novia que hace 3 meses por una red o por una red social o por una, ¿cómo se llama? Cuando uno busca en esas redes afectivas. ¿Cómo? Las páginas que consigan pareja. Aplicaciones de parejas y de citas. Okay. Entonces ellos ahí se sienten reales, o sea, se sienten que están en un mundo real. Pero ese mundo real, para ellos acercarse a ese mundo real, no es fácil, no es tan sencillo como una persona que no tiene trastorno límite de personalidad lo ve. No, yo puedo hablarle a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, parada en un bus, en un restaurante, en el cine, caminando, en un centro comercial. Para las personas no TLP, porque las personas no TLP no tienen trauma, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad sí tienen trauma. Y es a partir de ese momento en que ellos ya no pueden tener una relación o una interacción social aceptable. Por ejemplo, y que cuando la logran tener es para apresarla, como para que respire por él, sienta por él, coma por él o ella, camine por él o ella, o sea, todo alrededor de ella como si fuera un niño, sin importar la edad adulta que tenga. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen una vida social activa? Se van entonces a estas relaciones
de redes sociales que en realidad no son reales. No son reales. Ay, vea, pero es que sí, imagínense que es que yo conseguí novia, me casé por una de esas aplicaciones. Claro que sí. Claro que hay. Yo estoy hablando de personas que tienen trastorno límite de personalidad, y las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, lo primero que van a buscar son esos encuentros reales. Encuentros reales. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad buscan encuentros solamente virtuales. Casi la gran mayoría encuentros virtuales. Miedo a socializar. Miedo porque no saben cómo abordar una relación, no saben cómo abordar una conversación, no saben cómo. ¿Por qué no lo saben? Porque no hubo un desarrollo en la corteza prefrontal, quedó subdesarrollada. Entonces sus relaciones siempre van a ser dar lo máximo de lo máximo cuando son reales, dar lo máximo de lo máximo en la amistad, cubrir las necesidades de la persona que está a tu lado, que está a su lado, cubrir, ser hermosa o hermoso, bello, ser detallista, ser muy condescendiente, pero cuando ya en realidad empieza estas relaciones reales a avanzar y a que la otra persona tiene también en su mundo otras redes sociales, otras redes de amigos, no los admite. La persona con trastorno límite de personalidad no los admite, y por eso se vuelven y se enfocan en estas redes sociales buscando como detectives qué es lo malo, más malo, más malo, para encontrar esa evidencia que es subjetiva, solamente es de la persona con trastorno límite de personalidad, para poder juzgarla, criticarla y hasta humillarla. Muy bien, ahora sí pasamos a las preguntas. Por favor, Emi, porque creo que hay muchas preguntas acá. Buenas tardes, doctora. Es que he visto que nos quedamos corticas con las... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live de hoy. Vamos a continuar dándole tacta en la pantalla y generando sus inquietudes con el live de hoy. Por acá la saludamos la doctora. Gracias por estos espacios. Gracias por estar acá, gracias. Hola, doctora. Saludos desde Argentina. Gracias, saludos, gracias por estar acá. Gracias, Yair, por los quiéreme. Ay, gracias Yair, gracias. Bueno, empecemos con las preguntas. Por acá nos dicen, tengo una chica que vive esa disociación en consulta. ¿Cómo lo abordas? Saludos. ¿Cómo así? Vuelve a preguntar. Tengo una chica que vive esta disociación en consulta. ¿Cómo lo abordas? Saludos. A ver, si logro entender la pregunta, y si es así, entonces me das respuesta, para poder dar la respuesta a tu pregunta. Que tú tienes en tu área social, tienes una persona con trastorno límite de personalidad y que sufre de disociación. Que yo, ¿cómo abordo la disociación en una consulta con una persona con trastorno límite de personalidad? Es eso. Ok, ahí te dejamos la pregunta en el aire para que la doctora te pueda dar respuesta. A mí me interesan demasiado las problemáticas sociales. Prefiero no ignorar realidades, pero sí. Pero sí. Bueno, consumo de todo en redes sociales, por eso lo digo. A ver, gracias, pero ¿qué pasa con las personas que con trastorno límite de personalidad, que pasan muchas horas en las redes sociales o en toda la parte de las pantallas, toda clase de pantallas? Es que ahí no están formando. Para poder entrar al mundo de la realidad se necesita el tiempo. Por eso se necesita tiempo y espacio. Cuando uno está ubicado en tiempo y espacio, está viviendo la realidad. Allí lo único que estás consumiendo son irrealidades.
te voy a explicar por qué realidades. Porque allí cada persona cuenta una historia, mas no podemos saber qué pasó en esa historia o la contraparte de esa historia. Puedes entrar a hacer como te dijera, como una lectura, hacer una lectura de ello. Pero igual, el estar tú consumiendo tantas horas y horas y horas estas pantallas, lo que estás haciendo es que no estás en tu realidad y el tiempo es necesario, porque llega el día y llega la noche. ¿Qué pasó en el día? ¿Cuáles son tus hábitos, tus rutinas y tus responsabilidades? ¿Qué pasó con tus hábitos, rutinas y responsabilidades? ¿Ya? Y que tampoco estás dando un sueño reparador, que eso es también necesario como el autocuidado. Ok, para el TikTok nos dicen, tengo una conocida con TLP que se mete con hombres casados. ¿Eso es normal del trastorno? A ver, yo les voy a decir algo como esto. Tanto las personas que tienen trastorno límite de personalidad como las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad se pueden meterse, dice ella, meterse con hombres casados o con mujeres casadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el uno puede ser un patrón de conducta, en los no TLP es un patrón de conducta, y en las personas con trastorno límite de personalidad es que buscan una sensación, y la sensación es como el niño que esconde cosas, lo regaña y son maliciosos, ¿ya? Y que son tiranos y maliciosos. En el trastorno límite de personalidad están buscando sensaciones. ¿Ya? Ok, por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora, una persona con TLP que esté sana puede volver a manifestar síntomas del trastorno. Gracias por su respuesta. Mírame, cuando una persona se sana, cuando una persona se sana del trastorno límite de personalidad es porque ha seguido unas rutinas, y esas rutinas tienen muchísimo que ver, primero que todo, con oxigenar el prefrontal, o sea, la respiración básica, que no la hablan en ninguna otra parte, pero es una respiración básica y es sentir tu respiración, tal cual, cómo sentir cómo sube el aire por tu nariz y cómo baja el aire por tu nariz. Listo. Y la otra es cuando ya la persona sana sabe de límites, porque ya tiene interiorizado los límites, los autolímites, se autorregula y perfectamente, como cualquier persona con trastorno límite de personalidad y sin trastorno límite de personalidad, podemos tener episodios de ansiedad, episodios de tristeza, episodios de pánico, sí, y puede llegar a tener esta persona sana episodios sanos. Ok, tacta la pantalla, muchachos, y recuerden, los objetivos están en pantallas. Doctora, gracias por su respuesta de ahorita. De acuerdo, siento que lo uso para distraer mi propia realidad y centrarme en el dolor ajeno y no en el mío. Ok, gracias por el aporte, gracias. También nos dicen, hola, ya ahí no has dado respuesta a tu inquietud. Que la doctora te preguntó. Hola doctora, he avanzado con la terapia, pero vamos a ver qué quiere decir. He avanzado con la terapia, pero con la intensidad de la autolesión es muy duro. Mira, ¿cómo te puedo decir? Lo primero que todo es que vas a hablar con tu terapeuta, hombre o mujer. Ya voy. Ya, sí. Ella corrigió un momento acá para ver si se mejora el contexto.
He avanzado en la terapia, pero ansío la intensidad de la autolesión. Es muy duro, quería decir que ansío esa intensidad. Ok, bueno, cuando tú dices que ansías esa autolesión, ve y habla con tu terapeuta, o hombre o mujer, y le vas a decir que que tú tienes esas ansias de autolesionarte porque hay un patrón de conducta. Mírame que es muy diferente el trauma al patrón de conducta. Hay un patrón de conducta que se te quedó de la niñez y que te ayude a descubrirlo tu terapeuta y esas ansias se te van. Ok. Por acá nos dicen hola. Hola, gracias por estar acá. Por el Facebook nos dicen excelente tema, doctora, muchas gracias. Gracias por estar acá. Desde Perú, doctora, un saludo. Mi hija de 21 años conoce a muchas chicas por redes y casi siempre tiene malas experiencias. Su enamorada de 4 meses lo terminó porque él no resuelve solo sus cosas y siempre depende de mamá. Pero ella está comentando algo que le sucede a su hija, que es borderline, que tiene trastorno límite de personalidad. Sí, Okay. son muchas chicas por las redes y se queda sin la conexión. Ok, bueno, mamá, yo sé que todas las mamás que pasan por la experiencia de tener una hija o un hijo con trastorno límite de personalidad, mientras que uno no entienda su lenguaje emocional, pasa uno mucho sufrimiento y agotamiento. Créanme que sí, lo sé. Pero si ustedes aprendieran el lenguaje emocional de su hija o de su hijo y adquirieran la empatía compasiva, pero adquirir una empatía compasiva es trascender la empatía y la compasión, que solamente a través de tener esa posibilidad de tener un hijo o una hija o alguien muy cercano y que uno ame, sabe qué es eso, sabe que es trascender y adquirir una nueva forma de empatía compasiva. Te vas a dar cuenta que lo que está haciendo tu hija es buscando una zona segura. Y esa zona segura no se la puede dar otra persona que no entienda su lenguaje emocional. Entonces, por eso te digo a ti que aprendas su lenguaje emocional para que tú seas su zona segura. Y cuando ya tu hija te vea como su zona segura, tú le enseñes con la empatía compasiva que ya adquiriste a que esa zona segura ella la puede tener. Y le vas a enseñar cómo adquirir su propia zona segura. Ok, por acá nos llega un mensaje por el WhatsApp. Y nos dice, doctora, la saludo desde Buenos Aires, Argentina. Hola, gracias por estar acá. Doctora, ¿por qué siento más compasión por desconocido? Es más fuerte que la conexión con personas cercanas. Por favor, van a escuchar esto. Las personas con trastorno límite de personalidad, porque es la única forma como mecanismo de defensa que ustedes pueden tener como para cubrirse. Lo que pasa es que las personas que estamos tan cerca, las personas con trastorno límite de personalidad, empezamos a conocer la realidad de la persona que eres. Entonces, estas personas que estamos tan cerca, muchas veces, esto me acuerda de mi difunto esposo, que lo compre el que no lo conozca. ¿Ya? Entonces, como no te conocen personas externas, entonces esas personas externas, tú tienes más compasión con esas personas externas, pero no es compasión. Simplemente es una forma de poder tú socializarte y encajar. Entonces, como encajas, entonces estás allá, ayudas, compartes,
sientes su dolor, o si no, pues no lo sientes, pero estás ahí hablando de su dolor, estás hablando de su forma trágica, de lo que trabaja, de lo que lucha, ya, entonces tú entras en ese mundo de la otra persona porque no te conoce. Y la gran mayoría, no todas, buscan familias externas y llaman mamá a la familia externa, papá a la familia externa, hermanos a la familia externa, agradecen a la familia externa. Pero es por eso, porque no conocen el mundo interior de la persona con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá por el WhatsApp también nos dicen, doctora, saludos, muchas gracias. Gracias por estar acá. Doctora, tengo 30 años con TLP y siento que el contenido negativo es mi única compañía emocional. Ok, eso también es real. Pero ¿por qué? Porque el temor a socializarse, el temor a escuchar un sí que no quieres escuchar o un no que no quieres escuchar, o escuchar hablar a otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad, por ejemplo, en momentos de que está en crisis la persona con trastorno límite de personalidad y la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero que está a tu lado y te dices, no, cálmate, pero el calma es detonarlo más a la persona. O cuando llega y le dicen, pero mira, esto es una realidad. Eso también lo detona mucho a la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, por eso es mejor estar en esas relaciones sociales que no hay mucha interacción y que en el momento en que tengas una interacción con otra persona, si esa persona te dice algo que te desagrada, te desapareces, ya, y se acabó. Pero cuando estamos hablando de físico, a veces eso no es tan fácil. Ok. Gracias, César, por las flores. Gracias. Gracias, César, por ese quiéreme también, por ayudarnos con el objetivo. El objetivo está en pantalla, muchachos. Por acá nos dicen... a ver, por acá han llegado varias preguntas. Vamos a salir del WhatsApp. Okay. Una persona con TLP puede tener depresión y cómo regular eso. Claro que la persona con trastorno límite de personalidad tiene depresión, pero es muy diferente a la depresión de alguien que no tenga trastorno límite de personalidad. Pero porque ¿de dónde sale la depresión de la persona con trastorno límite de personalidad? Porque no sabe cómo abordar el mundo social, no sabe cómo abordar esas interacciones sociales, y que esas interacciones sociales les genera un estado de angustia y un estado de no saber estar, porque tienen un lenguaje diferente, porque tienen que sonreír, porque no saben por qué sonríen ante un chiste, pero si ven a los otros reírse, él también se ríe o ella también se ríe. O cuando están hablando de algo, un concepto, o hasta de un dulce sabor del chisme, tampoco van a entender mucho ellos. Entonces, lo ideal para la persona con trastorno límite de personalidad es aislarse. Y ahí empiezan a tener esa ansiedad porque no saben, entonces quieren estar con esa persona, quieren estar con ese grupo, pero no saben cómo abordarlos. No saben cómo entre ellos mismos tienen una muy buena interacción, pero conmigo no. Entonces por eso se sienten rechazados. Ok, por el TikTok dice, hola doctora. Hola. Llevo 6 meses en tratamiento contra la ansiedad y la depresión por psiquiatría. Tuve pensamientos negativos, he mejorado, pero todavía esos pensamientos no igual que antes, pero todavía me trata de dar pánico. Ok. Hay dos cosas que... Y un momentico, continúa el muchacho porque está por corte. Okay. ¿Será posible olvidar esos pensamientos? No sé si es un trauma o no sé, pero eso me dan, son como recaídas que me dan. A ver si más por acá. Ya, listo. Ok. Mira, primero que todo hay que saber si esos estados de
ansiedad y depresión. Y depresión son, o sea, biológicos, o sea, vienen de herencia familiar o es por un trauma, ¿sí? De la infancia. En cualquiera de los dos casos, la respiración, sentir cómo entra el aire por tu nariz y sentir cómo sale el aire por tu nariz, o sea, el saber estar, el saber esa depresión de dónde viene, si es una emoción de miedo, si es una emoción de miedo, de rabia, de tristeza o de, digamos, de soledad, ¿sí? Es muy importante que empieces a distinguir, a diferenciar cada vez que sientes depresión, cuál es la emoción que se instaura. Y de ahí sigues con la respiración. Por favor, la respiración es muy importante y taparse el oído es mucho más fundamental. Por acá preguntan, doctora, hola, ¿das terapias privadas? Sí, la doctora da terapias privadas, César. Muchas gracias por los regalos, César. La doctora hace terapias privadas, sí. De hecho, en la biografía del TikTok está el número de la doctora para que lo agreguen las personas que deseen preguntar y yo les doy la información. Luego nos dicen por acá, hola, ¿qué piensa de la terapia electroconvulsiva? Eso hace muchos años se hacía. No sé si ahora. Mírame, para el trastorno límite de personalidad como tal, no es recomendable. ¿Por qué? Porque sabemos que viene de un trauma, sabemos que la corteza prefrontal no se desarrolló, quedó subdesarrollada por el trauma, que hay técnicas muy importantes para saber cómo controlar, o sea, saber reeducar las emociones, que lo que necesita la persona con trastorno límite de personalidad es reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. O sea, no recomiendo. En mi época se llamaba electrochoques, ahora se llama terapia electroconvulsiva. Exactamente. Entonces, no recomiendo. Para la persona en sí, para la persona con trastorno límite de personalidad, no. Vuelvo y le digo, es en el momento en que se instauró el trauma en la niñez, el prefrontal quedó subdesarrollado. ¿Por qué? Porque no recibió la formación. Recuerden de que existe primera y segunda infancia hasta los 14 años. Y no pudo el niño recibirla o la niña recibir la formación por estar encendido en su cerebro límbico el de supervivencia. Quedó totalmente encendido, como un bombillo encendido día y noche, supervivencia, entonces no recibió la formación restante en su infancia, por eso no es de electrochoques, no, o electrocompulsiva, no es eso. La señora dice que a su hija se la hicieron hace una semana. Ok, perdón. Bueno, ya les anclé el contacto del consultorio para las personas que deseen pedir la información de las consultas al privado con la doctora. Por acá, por el Facebook, nos vamos y dicen, ¿cuál es la diferencia entre el TLP y las personas altamente sensibles? Mírame, las personas altamente sensibles es porque les gusta la armonía, la belleza, todo paz, todo belleza, nada es malo. Si hay algún problema, alejémonos del problema, salgamos de acá, ninguna persona que tenga problemas, ya. Y la persona con trastorno límite de personalidad es que su hipersensibilidad es que tan pronto estamos hablando con esta persona y yo dije una palabra que para la persona con trastorno límite de personalidad la siente como un ataque, es que me está atacando, inmediatamente cambia sus emociones y eso puede cambiar en el día constantemente en el día.
Bueno, para ir terminando, por acá nos dicen, doctora, muchas gracias por ser esa luz que nos ilumina para entender este trastorno. Gracias por escucharnos, gracias por estar acá durante todos estos años. Mi hija me molesta mucho, hasta el punto de enojarme, pero me acuerdo de todo lo que usted nos ha enseñado y la entiendo. Dios la bendiga día tras día. Gracias por este aporte, gracias por, de verdad, por escucharnos, gracias por estar acá. Y gracias, y anoten, hagan sus apuntes, hagan ustedes mismos sus notas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de sus notas? Porque cada persona con trastorno límite de personalidad es única. O sea, no podemos tratarlos a todos por igual. A todos por igual. O sea, si vamos a hacer un taller de personas sanas con trastorno límite de personalidad, bienvenido venga, que nos cuente su experiencia, cómo se sanaron, cómo fue su proceso de paso a paso, ¿cierto? Pero si estas personas con trastorno límite de personalidad no han iniciado digamos, el primer paso, que es el verse, escucharse, sentirse, no estamos ayudando al otro. Entonces, vayan anotando, hagan sus anotaciones, porque mi hija es esto, mi hijo hizo esto, luego pasó esto, yo apliqué esta técnica que me dijo la doctora, que nos dio la doctora en el live. Entonces, créanme que eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y también a mí me cuentan, también. Ok, por acá por el Facebook, bueno, vamos a tratar de leer este comentario rápidamente, un poquito largo. Doctora, ¿me puede dar su opinión de mi caso? Yo tuve una relación de casi 10 años con una persona con TLP. En todo este tiempo he aprendido del trastorno, he asistido a grupos, conversatorios, leído libros y cuando decidí hacerme cargo de mis emociones, no dejé la terapia. Pasé por DBT y psicoanálisis. Al final, mi pareja con TLP me dejó de escribir, de hablar cuando más conexión emocional teníamos. Cuando fui vulnerable me dejó. Y después regresó a decirme que se siente mal, pero esta vez me elegí a mí misma. Ya habíamos hablado de que si me dejaba de comunicar se terminaba la relación. Y así fue, se terminó sin drama. Le supe decir que pague sus deudas de mi tarjeta y como no quiso me vi en la obligación de vender sus pertenencias. Luego dice, todo fue comunicado. Al final no hubo gritos, solo silencio. Hoy no me duele, hoy no me pesa. He vivido lo que he tenido que vivir. No lo odio ni lo amo, lo veo a la distancia. Una pregunta. En una familia como la de él, el papá alcohólico y distante, la madre victimista y volátil, la hermana neutral y él como hijo mayor tiene TLP, la mamá le mandaba tantos mensajes mientras estaba conmigo, pero por motivos simples como sacar la basura. ¿Esa estructura disfuncional interna familiar es típica en el TLP? No, no es típica del TLP. Le voy a explicar por qué. Un niño, cuando nace con padres disfuncionales, cuando nace con padres alcohólicos, cuando nace con padres que no son alcohólicos, pero que el padre golpeaba todos los días a su mamá, lo estoy hablando por mí. Golpeaba a la mamá, no, eso no genera trauma, genera patrones de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño aprende de que esos dos pilares que son fundamentales para el crecimiento del niño es que el hombre le pega todos los días a la mujer, o sea, que yo que soy mujer, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, de ahí empieza a ver uno la gran diferencia. El trauma es porque el niño se vio en estado de vulnerabilidad, en estado digamos, de sentirse entre la vida y la muerte. Digamos, por ejemplo, un caso que es muy común, pero que me he dado cuenta en mi consultorio, es, por ejemplo, los niños cuando nacen, que dicen que nacen con retrasos de parto, retrasos por el parto, que el niño
lo tuvieron que resucitar porque absorbió ¿cómo se llama las heces, ya se me olvidó, y que el niño lo deben de resucitar. Ahí me he dado cuenta en mi consulta que los niños, ahí en ese momento se instaura el trauma. Entonces, cuando el niño se ve entre la muerte o la vida, en cualquier situación, es como el que le acabo de decir, o por abandono ficticio real, o por abuso sexual, o por, digamos, un bullying, el bullying, que a veces el bullying en mi época se llamaba matoneo, pero ahora le dicen bullying. Entonces el niño se veía entre la vida y la muerte, o la niña. Eso, todo lo que tenga que ver, o como por ejemplo un accidente en que la niña, por ejemplo, de 3, 4 años, se quemó la mitad de su cuerpo. También en mi consulta me di cuenta que ahí la niña se le instauró el trauma. Entonces miren que es cuando el niño o la niña se sienten en un estado de vulnerabilidad con su propia vida. Ok, por el TikTok nos dice, me fastidia la gente. Claro, gracias por compartir. Cuando tú dices que le fastidia a la gente, hay que mirar en el momento del trauma, el niño, cómo fue que en medio de su supervivencia y cuál fue el trauma también, como mecanismo de defensa, se protegió desde el fastidio, desde no querer que nadie se le acerque, que nadie lo toque, que nadie le hable. Ok. Por acá preguntan, ya voy. Ay. Vamos a ver si ya respondió la pregunta. ¿Tendrán algún grupo para orientar uno como papás para ayudar a salir a mi hija? Los grupos. Yo le voy a contestar. Okay. Lo que pasa es que esto no se puede hacer en grupo. ¿Pero por qué no se puede hacer en grupo? Porque está el trauma, los patrones de conducta o los paradigmas que el papá o la mamá le enseñó al niño o a la niña, o los maestros, o los familiares, o la empleada del servicio, o las múltiples empleadas de servicio, y también el sistema de creencias. Y podemos estar en un mismo país, podemos estar en una misma región, podemos ser también de la misma grupo de familia, pero cada persona es única. Entonces, no sé cuál fue el trauma de tu hija, no sé cuál fue los patrones de conducta ni el sistema de creencias. Trabajar esto en grupo sería muy dispendioso porque hay que averiguarle a cada persona y saber escuchar para hacer una reprogramación. En la persona con trastorno límite de personalidad se llama reeducación. En la persona que no tiene trastorno límite de personalidad se llama reprogramación, para que decir, por ejemplo, es que a mi hija es hija, por ejemplo, me dice que se siente atacada por mí. Entonces empiezo a preguntarle cuáles serían las palabras con que tu hija, cuando tú te comunicas, tu hija se siente atacada, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de estos días con una paciente, cálmate hija, cálmate. Ellas cada vez que le decían cálmate se violentaba más porque se sentía atacada. Entonces no sé, todo esto hay que mirarlo con los papás y eso no se podría trabajar en grupo. Exacto, pero sí se puede trabajar en el grupo familiar, sin la persona con trastorno límite de personalidad. Pero el grupo familiar, claro que sí lo podemos trabajar. O sea, mamá, papá e hijos, claro que sí. La convivencia. Usted es de Medellín. Sí, señor. La doctora es antioqueña. Sí. De Colombia. Sí. ¿Es cierto que los TLPs disociamos? Sí, pero ¿por qué disocian? Hay una respuesta. ¿Por qué? Porque el niño venía muy contento, muy feliz,
muy feliz, y no importa si veíamos todos los días golpear a mi mamá, si veían todos los días, mi papá nunca bebió, pero si todos los días bebía mi papá y mi mamá juntos, eso no disocia. Pero en el momento en que el trauma se instaura, el niño, porque es que estamos hablando que algo le sucedió de piel hacia adentro, toda en su parte psíquica, el niño ahí no sabe cómo ubicarse entre el antes que era feliz y ahora que no sabe cómo buscar la felicidad, cómo encontrar el camino para retornar lo estable que estaba antes. Entonces eso genera esa disociación. Bueno, para terminar, por el WhatsApp nos dicen: doctora, soy TLP, ¿por qué siento que entiendo mejor las tragedias del mundo que mis emociones? Porque como quedaste en estado a la defensiva, y estado a la defensiva es estar siempre vigilante afuera. Entonces tus emociones hacen parte de una estructura que se llama identidad. Ese yo soy. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a trabajar tus emociones. Si tú empiezas a reeducar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, créeme que vas a estar menos vigilante afuera y más vigilante contigo. ¿Para qué? Para colocarle límites a cada emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. ¿Ya? Por eso estás más afuera que adentro. Porque quedaste a la defensiva. O quedaste en supervivencia. Ok, para ir terminando, tacta la pantalla, muchachos, que ya nos vamos. Gracias, doctora. Una pregunta. ¿Los TLP en una crisis podríamos matar? Sí. Le voy a explicar por qué. Me imagino que se integró. Exactamente. Empieza con una disociación normal, ¿cierto? Que a veces se pierde la estructura del tiempo, ¿cierto? Entonces, si se pierde la estructura del tiempo, no se sabe cuántas horas se quedó mirando no sé qué cosa y haciendo no sé qué cosa, pero cuando regresa, no sabe qué pasó. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad está con una intensa ira, más allá de lo normal, ya todo su cuerpo, su mente, toda su sustancia del ser está poseída por esa emoción de la rabia. Y la rabia es matar. O golpear. Ok, muy bien. Por eso no, ante la justicia no vale si tienes trastorno límite de personalidad o no, sino por qué no has hecho la reeducación emocional para que no hubieses llegado hasta el punto donde llegaste. Por eso la condena. Listo. Por acá nos dicen: gracias, eres maravillosa. Un saludo desde Islas Canarias. Ay, gracias por tus palabras, gracias. Con esa amígdala hiperactivada. Sí, el límbico queda encendido, y el encendido es que la amígdala es una reguladora del estado de supervivencia. Entonces uno llega y dice a correr porque viene, digamos, un terremoto, entonces salimos todos corriendo y después terminamos, siquiera no nos pasó nada, y vuelve nuevamente nuestra amígdala a recuperar su estado normal, ¿cierto? Pero cuando ya hay algo que se va más allá de esa supervivencia y que tiene que atentar contra la vida de ese niño o de esa niña en la infancia, queda encendida totalmente. Entonces expresa más del cerebro límbico que de la corteza prefrontal. Bueno, para terminar, en una familia alguno de los padres puede tener TLP y criar a un hijo con TLP. Míreme, vuelvo y les digo, un papá o una mamá puede tener trastorno límite de personalidad. Si el hijo tiene trastorno límite de personalidad, quiere decir que su hijo tuvo un trauma. Ya, eso no se hereda.
el hijo también sufrió un trauma, puede ser de abandono real o ficticio, abuso sexual o violación, o un estado de supervivencia, o sea, un estado de vida o muerte, ¿ya? Pero, y puede haber hasta más en una familia, pero es porque hubo estados emocionales que vulneraron la zona segura del niño, la zona segura del niño, ¿ya? Cuando se vulnera la zona segura del niño, ahí es donde genera ese trauma. Bueno, ya nos vamos con esta última pregunta. Gracias. Para la próxima semana viene un nuevo ciclo de live. Nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos.